Hay algo que la mayoría de los hombres cree erróneamente, y es esto: que para conquistar a una mujer joven basta con ser respetuoso, educado, detallista, incluso exitoso. Que si se presentan como hombres correctos, con buena conversación y modales impecables, ella inevitablemente sentirá atracción. Pero ese es el engaño más cruel del deseo femenino, que no responde a la lógica. No importa cuán admirable parezca sobre el papel, si no sabes tocar ese punto ciego, ese abismo emocional, donde ella se contradice a sí misma, seguirá siendo otro rostro que olvidará después de una sonrisa cortés. Si estás comprometido con hacer el cambio, deja en los comentarios la palabra claridad, porque todo comienza aquí. Cuando decides dejar de ser el hombre que agrada y te conviertes en el que despierta algo que ella no puede controlar. No el que busca aprobación, sino el que deja una huella emocional. Una mujer joven puede rodearse de admiradores, de chicos atentos, de hombres mayores que se esfuerzan por ser prudentes, pero solo se obsesiona con aquel que logra incomodarla sin ser grosero, que la deja pensando en una frase cuando él ya se fue, que la confronta con sus propias contradicciones internas sin levantar la voz. Y ese poder no se alcanza con discursos, sino con preguntas. Con 7 específicamente que no buscan su simpatía, sino su alma. La primera pregunta no se hace para seducirla, se lanza como una piedra suave al agua estancada de su mente, una piedra que rompe el reflejo pulido que ella muestra al mundo. ¿Qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? No estás hablando de moral ni de reglas. Estás abriendo la puerta a su sombra, a esa parte suya que se esconde debajo de la compostura. Porque toda mujer joven, por más perfecta que parezca, tiene un rincón oculto donde guarda lo que no dice, lo que no admite, lo que sueña en silencio. Y tú, si eres lo suficientemente sabio, sabes que el deseo verdadero no nace del halago, sino del reconocimiento de lo que ella calla. Esa pregunta no es una invitación, es un espejo. No le estás diciendo deseo esto de ti, le estás preguntando qué hay detrás de todo eso que aparentas. Y eso la quiebra. Porque si lo haces con la mirada firme, con voz tranquila, sin esperar una respuesta inmediata, algo en ella cambia. Baja la mirada, sonríe con una tensión sutil, duda entre reír o guardar silencio. Pero su cuerpo ya respondió antes que sus palabras. Porque esa pregunta no le pertenece a ella, le pertenece a todas las mujeres que han fingido ser coherentes cuando su deseo no lo era. Y tú, con ese simple gesto, le estás demostrando que no necesitas verla perfecta para que sea deseable. La estás mirando entera. Esa es la diferencia entre un seductor y un hombre con presencia. El primero quiere gustarle, el segundo quiere conocerla, incluso en sus rincones más oscuros. Y esa diferencia se siente, porque una mujer joven está harta de sentirse idealizada. Lo que quiere es que alguien tenga el valor de verla incluso cuando ella misma se esconde. Esa pregunta la deja con una sensación que no se puede explicar. Y cuando se despide de ti esa noche, no se está yendo del todo. Se lleva esa frase en la mente. Se la repite en el camino a casa. Se la lleva a la ducha, a la almohada, al sueño. Y sin saber por qué, te vuelve a escribir. No para contarte algo específico, sino para mantenerse conectada con el hombre que no la necesitó para sentirse validado. El segundo golpe no se da con más fuerza, se da con más precisión. Porque ahora que su mente ya está activada, necesitas tocar otra cuerda, su contradicción entre lo que muestra y lo que esconde. La pregunta entonces es, ¿siempre te portas bien o solo cuando alguien te está mirando? En apariencia es una broma, una frase casual, pero psicológicamente es una bomba, porque estás apuntando a su doble vida, a esa brecha entre la imagen que ella cuida con tanto esmero y la mujer auténtica que quiere salir sin que nadie la critique. Ella ha vivido años construyendo una fachada de buena chica, de equilibrada, de perfecta, pero tú, con una sola pregunta,
le insinúas que no te crees esa historia. Y no solo eso, que no la juzgas por tener otra versión, que te interesa más la que es cuando nadie la ve. Y eso la desarma, porque no la estás halagando, la estás observando. Y la mujer que se siente observada más allá del físico, empieza a sentir deseo real, porque tú no estás reaccionando a su belleza, estás penetrando su narrativa, estás leyéndola como un libro que los demás solo hojean. Y si lo haces con calma, con temple, sin ansiedad, ella empieza a mostrarse. Te cuenta algo que no había dicho, confiesa algo menor, pero revelador. Y tú, sin exaltarte, solo asientes. No la premias, no la elogias, simplemente sostienes el espacio emocional con firmeza. Eso te eleva a una categoría completamente distinta. Ya no eres otro más. Eres un hombre que no necesita que ella sea perfecta para quedarse. En el fondo, lo que esa pregunta despierta es su necesidad de bajar la guardia, de sentir que puede dejar de fingir sin ser rechazada. Porque en un mundo donde todo está lleno de filtros, el mayor afrodisíaco para una mujer joven es sentir que puede mostrarse y que tú no vas a cambiar tu forma de verla, que no la vas a premiar por ser buena ni a castigar por ser caótica, que estás ahí simplemente para sostener su verdad sin temerle. Y eso, para una mente femenina saturada de superficialidad, es adictivo. Pero aún falta más, porque si ya lograste que te vea como alguien que no se impresiona con lo obvio, ahora toca recordarle su naturaleza más impredecible. La tercera pregunta es una joya. ¿Alguna vez hiciste algo por impulso que ni tú misma entiendes? No es una invitación al caos, es una invitación a la autenticidad. Estás abriéndole un espacio donde el impulso, el error, la contradicción no son juzgados, sino escuchados. Y ahí, en ese momento, se abre algo en su memoria. Porque toda mujer joven tiene ese recuerdo, un acto fuera de lugar, una noche que no encaja con su imagen, un mensaje que no debió enviar, una decisión que no puede justificar. Y tú, en lugar de pedirle explicaciones, le estás diciendo que eso también la hace hermosa, que esa parte caótica suya no te espanta, que no necesitas que sea lógica para que sea deseable. Si ella empieza a contártelo, no interrumpas, no digas que tú también, no trates de empatizar, solo escucha, mira sus gestos, siente su tono, porque en ese instante ella está reviviendo algo que la hace temblar un poco. Y si tú puedes sostener ese temblor sin intentar cambiarlo, sin convertirlo en una anécdota graciosa o en un motivo para acercarte más, entonces ella va a empezar a desearte con una fuerza que no comprende, porque te asociará con su libertad. Contigo no necesita estar perfecta, no necesita explicar todo, no necesita tener razón, solo necesita estar. Y eso, querido, es la base del deseo más profundo. Cuando una mujer joven siente que no tiene que fingir contigo, que tú la ves incluso cuando ella no se entiende, empieza a verte como algo raro, como un punto de apoyo que no se tambalea. Y no importa cuántos hombres la rodeen, ella va a volver a ti, no porque le diste flores, sino porque le diste espacio para ser. Hasta aquí ya has abierto la puerta, has activado la disonancia, has tocado su memoria, pero aún queda mucho por desatar. Después de tocar su impulso, su sombra y su parte irracional sin intentar poseerla ni corregirla, estás listo para moverte a un nivel más alto, donde ya no es solo el deseo lo que la moviliza, sino la admiración. Porque sí, una mujer joven puede sentirse atraída por alguien que la hace temblar, pero se queda con quien le impone respeto sin levantar la voz. Y ese respeto no nace de la autoridad forzada, ni del control, ni de la rigidez. Nace de algo más sutil, más difícil de imitar: el temple. La cuarta pregunta no es provocadora, es elegante. ¿Qué crees que vería en ti un hombre que no puede ser manipulado? Esa frase es como un espejo que no está frente a ella, sino que la rodea. Le estás pidiendo que se mire desde afuera, desde el punto de vista de alguien que no está disponible para sus juegos,
Alguien que no se deja guiar por su belleza, por su simpatía o por sus encantos. Alguien que la observa sin necesidad de atraparla. Y eso la sacude, porque la mayoría de hombres se quiebran apenas ella sonríe. Pero tú no. Tú preguntas desde un lugar de claridad, de autosuficiencia emocional, desde la paz de quien no compite por su atención. Y ahí ocurre algo fascinante. Ella deja de verse como protagonista y comienza a cuestionarse desde el otro lado. ¿Qué tanto de lo que muestra funciona cuando el otro no está jugando? ¿Quién es ella cuando no tiene el control? ¿Qué tanto puede sostenerse si su belleza no basta? Esa pregunta no exige respuesta. La instala como un susurro que la sigue incluso cuando estás en silencio. Porque tú no estás evaluando su aspecto, estás observando su esencia. Y eso le muestra que estás en otro nivel. Ya no buscas que ella te desee. Le estás mostrando que tú también tienes un filtro interno, uno que no todos superan. Porque no se trata de rogarle su presencia, sino de preguntarse si ella puede sostener la tuya. Cuando eso ocurre, el magnetismo cambia. Ya no es ella quien elige a quién mirar. Ahora es ella quien se pregunta si está siendo vista de verdad. Y ahí, en esa tensión nueva, en ese desequilibrio sutil, nace la atracción verdadera. Porque una mujer joven puede gustar de muchos, pero solo se obsesiona con el que no se deja guiar por su guión, con el que mira más allá del personaje. Ahora bien, si en este punto ella ya empieza a sentirse desnuda emocionalmente frente a ti, prepárate, porque puede lanzarte una confesión. No directa, no explícita, pero velada, sugerente, emocional. Y ahí, muchos hombres caen, porque la siguiente pregunta que tú haces no debe ser una respuesta a lo que ella dice, sino una continuidad del juego invisible. ¿Te pasa que a veces te atrae alguien que no deberías mirar? Esta frase no es vulgar ni sugerente. Es una provocación emocional. Estás reconociendo su impulso, su contradicción, su deseo escondido, sin convertirlo en una invitación. Es decir, le das permiso para confesar algo sin que eso cambie tu centro. Y ahí ella vacila, porque le estás diciendo algo que pocas veces alguien le plantea, que el deseo no tiene que ser justificado para ser real, que puede mirar lo que no debería y seguir siendo mujer, que su impulso no necesita defensa, que contigo puede soltar el juicio, pero tú no cambias, no te acercas más, no te pones más cariñoso, no empiezas a buscarla más, y esa es la clave. Porque la mayoría, al oír algo así, pierde el control, se siente ganador, empieza a escribirle, a buscar validación, a demostrar que ya está dentro de su mundo emocional. Y ahí, justo ahí, lo pierden todo, porque cuando un hombre se transforma por el deseo de una mujer, ella lo ve como maleable, como dependiente, como alguien que se derrite con una frase. Pero tú no, tú sostienes la calma. No porque no te importe, sino porque sabes que si tú cambias por una confesión, ella pierde la admiración. Y sin admiración, no hay deseo sostenido. Lo más poderoso de esta pregunta no está en lo que ella contesta, está en lo que tú provocas cuando no reaccionas. Porque una mujer joven puede probarte 1000 veces, pero solo se queda con el que no se dobla, con el que puede escuchar una confesión sin volverse otro. Y ese hombre eres tú, el que escucha sin necesidad de intervenir, el que respeta su deseo, pero no se somete a él, el que puede quedarse a centímetros de su vulnerabilidad, sin convertirla en conquista, porque entiendes algo que muy pocos comprenden, que su deseo no es un trofeo, es una prueba, y si la apruebas buscando su aprobación, la pierdes. Porque el deseo femenino es reactivo, no se entrega a quien lo ruega, se enciende con quien lo contiene. Y si tú, después de una frase intensa, mantienes tu energía intacta, entonces ya no eres solo atractivo. Eres peligroso, peligroso porque no dependes, porque no necesitas su apertura para sentirte fuerte, porque puedes disfrutar de su interés sin convertirlo en necesidad. Esa es la diferencia entre el hombre que busca gustar y el hombre que irradia poder.
Uno se deshace apenas siente afecto, el otro se fortalece en el silencio. Y si ella siente eso, que no puede controlarte, que no puede anticiparte, que tú puedes verla sin romperte, entonces se queda. No por lo que dijiste, por lo que sostuviste. Por eso, cuando formules esta pregunta, no mires su boca, mira sus ojos, observa cómo duda, cómo juega con el cabello, cómo gira los hombros. Porque el cuerpo habla antes que las palabras. Y si te responde con un tal vez, con un me ha pasado, no celebres. Solo respira, solo afirma, solo deja que ella se sienta libre de contarte sin que tú te conviertas en su mascota emocional. Porque lo que una mujer joven más desprecia, aunque no lo diga, es al hombre que muta por afecto, al que cambia su centro por un beso, al que deja de ser roca para convertirse en arcilla. Y tú no estás aquí para moldearte a sus emociones. Estás para recordarle que aún existen hombres que no se rompen por un te quiero a medias. La sexta pregunta es una joya de doble filo, y solo debe usarse cuando ya percibes que ella quiere probar tu temple, que quiere saber si puedes sostener el fuego sin salir quemado. ¿Te gusta más cuando te dominan suavemente o cuando te dejan jugar a dominar? En la superficie parece una pregunta picante, pero va mucho más allá. No estás hablando de sexo, estás hablando de energía, de poder, de cómo se maneja la tensión en una relación sin convertirla en lucha. Porque toda mujer joven, en el fondo, juega con el control. Quiere sentir que tiene poder sobre ti, pero también desea que ese poder sea enfrentado, contenido, sostenido. No quiere que te rindas, quiere saber si puede intentar dominarte sin que tú pierdas el eje. Y con esta pregunta le estás diciendo, sé que te gusta el juego, pero conmigo no vas a poder moverme. Y eso la descoloca, porque no estás proponiendo nada. Estás marcando tu postura, no desde el control, sino desde el equilibrio. La escena es clara, ella se muestra segura, coqueta, encantadora, se ríe con ligereza. Y tú, sin dramatismo, sin tensión, le sueltas la frase. Ella se detiene, sonríe, pero hay algo en su cuerpo que cambia, porque ahora la estás viendo en su deseo de controlar. Y al mismo tiempo, le estás diciendo que tú sabes jugar, pero no te vas a dejar guiar. Eso cambia toda la energía. Ya no eres el hombre mayor accesible, eres el hombre que puede contener su intensidad sin necesitar su permiso. Y eso, para una mujer joven que está acostumbrada a dominar emocionalmente, es un misterio, una adicción, porque no sabe si puede contigo, y eso la vuelve a ti, no por tus palabras, sino por lo que representas, porque le estás demostrando que tú lideras el juego, incluso cuando parece que ella está al mando, que puedes dejarla jugar sin perder el control, que puedes reír con ella pero no rendirte a su ego, que puedes desearla sin perseguirla. Y eso, querido, es dinamita emocional, porque ya no eres el tipo que quiere ser aprobado, eres el que elige si ella está lista para sostener tu fuego. Y lo más hermoso de todo esto es que tú no estás forzando nada, solo estás siendo tú, con tu calma, con tu mirada limpia, con tu temple que no se doblega, porque sabes que el verdadero poder masculino no se impone, se sostiene en el silencio. Ella te prueba, pero tú no reaccionas. Ella se acerca, y tú no te adelantas. Ella duda, y tú permaneces, porque tú ya no estás para jugar a gustar. Estás para ser recordado como el hombre que no se movió ni un centímetro, incluso cuando ella se desnudó emocionalmente. Y esa, amigo, es la diferencia entre ser deseado una noche y ser deseado toda una vida. Después de haber atravesado el fuego de su deseo, de haber tocado su impulso, su contradicción, su impulso por el control y la necesidad inconsciente de admirar a quien no se rinde ante su belleza, lo único que queda por hacer es una cosa: mostrarle el límite. No el límite de la seducción, el de la verdad. Porque una mujer joven puede fascinarse con tus frases,
puede aferrarse al misterio de tu temple, pero solo se transforma frente a una verdad que la expone. Y aquí es donde aparece la última pregunta, la más fuerte, la que no busca reacción ni halago, la que deja huella. ¿Por qué crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada? Esta pregunta no es solo una frase, es una fractura, una ruptura del discurso oficial que ella lleva repitiendo durante años, porque por fuera puede afirmar que quiere estabilidad, dulzura, cariño, pero por dentro sabe que hay algo que ya no responde ante eso, que la ternura no siempre enciende, que lo correcto no siempre conmueve, que el hombre que más la cuida a veces es el que menos la sacude. Y tú, con esta frase, se lo dices sin adornos. Le recuerdas que hay una brecha entre lo que dice querer y lo que la hace vibrar. Y eso en su mente crea una explosión, porque nadie se lo había dicho así, porque ningún chico de su edad se atrevió a ponerlo sobre la mesa, porque todos, al querer conquistarla, terminan aprobando su relato, sin cuestionarlo. Pero tú no estás aquí para repetir lo que ella ya se dice a sí misma. Estás aquí para iluminar su contradicción, para hacerle ver que el deseo real no se activa con palabras bonitas, sino con presencia firme. Y ahí, frente a esa pregunta, ella se queda en silencio, porque no hay respuesta cómoda, no hay salida rápida. Puede que diga no sé, puede que se ría, puede que quiera cambiar de tema, pero en su interior ya no puede ignorarlo, ya no puede mirarte como antes, porque tú fuiste el único que no solo la escuchó, sino que la enfrentó con su propia verdad. Porque esa frase no le habla a su ego, le habla a su conciencia. Le recuerda que tal vez ha estado huyendo de hombres como tú, porque sabe que contigo no hay disfraz que funcione. Que contigo no podrá seguir fingiendo que quiere lo que no desea. Que contigo va a tener que mostrarse cruda, contradictoria, intensa, y eso le da miedo. Pero también la atrae con una fuerza que no puede evitar. Porque ahora no estás compitiendo con otros hombres, ahora estás compitiendo con su autoimagen. Y eso es un nivel completamente distinto. Cuando una mujer joven se ve forzada a mirarse con honestidad, puede ocurrir una de dos cosas. Puede huir o puede rendirse. Pero si tú reaccionas, si tú cambias, si tú te vuelves suave para que no se aleje, entonces pierdes. Porque ella ya entendió que tu centro era un disfraz, que tu temple era una actuación. Pero si te mantienes firme, si después de esa frase sigues siendo el mismo, sin rencor, sin ansiedad, sin miedo, entonces te convierte en un referente, en un antes y después, en el hombre que no la trató como niña, ni como reina, ni como víctima, sino como una mujer capaz de responder por sus propios deseos. Y eso la hace temblar, porque ya no puede usarte, no puede moldearte, no puede predecirte, solo puede decidir si se atreve a quedarse frente a ti tal como es, sin aplausos, sin escudos, sin control. Y tú, si sostienes ese momento, si no necesitas que ella se quede, si no te rompes por su silencio, te conviertes en irreemplazable. No porque ella te quiera, sino porque no te puede olvidar. Porque en un mundo lleno de hombres disponibles, tú fuiste el único que no se inclinó, el que no corrió tras ella, el que no se editó para gustarle. Y eso, incluso si ella se aleja, se le queda grabado, porque tú no fuiste el hombre que buscó ser aceptado. Fuiste el hombre que se eligió a sí mismo. Y ese tipo de hombre no se encuentra en redes sociales, no aparece todos los días, no se olvida en una semana. Esa última pregunta es un arma, pero no para herirla, es para despertarla. Y tú solo debes usarla si estás preparado para sostener lo que venga después. Porque tal vez te admire, tal vez te evite, tal vez te siga buscando sin saber por qué. Pero ninguna de esas respuestas importa tanto como la verdad, que tú no te adaptaste a su deseo, sino que la invitaste a cruzar el umbral contigo. Y eso, amigo, es lo que te hace un hombre peligroso. No porque la dañes, sino porque la desnudas emocionalmente sin tocarla. Y ella, en el fondo, lo sabe.
Sabe que contigo no podrá seguir repitiendo su discurso de yo solo quiero un buen hombre. Porque ya vio lo que pasa cuando se cruza con uno que no busca gustarle, sino verla, y lo que ve la transforma, la inquieta, la seduce, y tal vez no esté lista, tal vez se defienda, pero ya no te puede borrar, porque tú no jugaste a seducirla, jugaste a que se mire en el espejo, y ese espejo ya no lo puede romper. Si llegaste hasta aquí, no eres cualquier espectador. Eres de esos pocos hombres que ya se cansaron de ser dulces sin impacto, disponibles sin respeto, buenos sin alma. Eres de los que ya no negocian su poder, de los que aprendieron que el deseo femenino no se compra con flores, sino con presencia, y no cualquier presencia. Una presencia que incomoda, que provoca, que revela. Hoy escuchaste 7 preguntas que no se hacen para seducir, sino para marcar un antes y un después. Preguntas que no son fórmulas, son espejos. Y solo el hombre que ya no necesita la aprobación de nadie puede usarlas con elegancia. Porque si te tiemblan las manos, si dudas, si intentas usarlas como trucos, ellas no van a funcionar. Pero si vienen desde tu centro, desde tu temple, desde la claridad de que tú no estás buscando complacer, sino manifestar tu verdad, entonces cada una de ellas se convierte en una llave que no solo abre su deseo, sino su admiración. Y eso, querido, no tiene precio, porque la atracción puede ser rápida, pero la admiración sostenida es lo que convierte a un hombre en inolvidable. Y tú, si entendiste todo esto, ya no eres el mismo, porque ahora sabes que la estrategia más poderosa no es conquistarla, es confrontarla, y hacerlo sin gritar, sin suplicar, sin disfrazarte, solo siendo ese tipo de hombre que ya no necesita seducir porque se volvió imposible de ignorar. Si esto resonó contigo, si sentiste que en algún punto este video te golpeó por dentro, entonces comenta ahora mismo la frase, soy sabio, y dime desde qué país me estás escuchando. No es por estadísticas, es porque quiero saber desde qué lugar del mundo están despertando los hombres que ya no quieren ser tibios, y manipulables, ni olvidables. Y si conoces a alguien que todavía cree que siendo bueno, va a enamorarla, mándale este video. Porque a veces, lo único que un hombre necesita para despertar es escuchar la frase correcta en el momento exacto. Suscríbete ahora mismo a este canal. Comparte este contenido con ese amigo que está por rendirse y no te vayas. Mira los 2 videos que aparecerán ahora en pantalla. Elige el que más te incomode, porque justo ahí, en lo que más evitas, está la verdad que más te va a transformar.